Jóvenes y hermanos, bienvenidos a esta clase de hoy día domingo, primera clase del mes de julio. Hoy día toca leer Alma del 23 al 29, son muchos capítulos, la verdad es que fue un poco complicado compilar la clase, pero la vamos a tratar de una manera levemente distinta. Esta vez vamos a hablar primero de los principios, que es importante que aprendamos de esta clase, y después vamos a ir viendo capítulo por capítulo donde podemos encontrar la aplicación de estos principios. Como siempre, la introducción a cargo de un pequeño video. Capítulo 26. El pueblo de Amón. Los hijos de Mosía enseñaron el evangelio a los lamanitas. Miles de ellos se arrepintieron y se unieron a la iglesia. Esos lamanitas que se unieron a la iglesia se pusieron el nombre de antinefileitas, o pueblo de Amón. Eran personas buenas y trabajadoras. Los lamanitas que no se arrepintieron se enojaron con el pueblo de Amón y se prepararon para luchar contra ellos. El pueblo de Amón sabía que los lamanitas inicuos irían a matarlos, pero decidieron que no pelearían contra ellos porque ya se habían arrepentido de haber matado. Enterraron sus armas profundamente en la tierra y prometieron a Dios que nunca volverían a matar. Cuando los lamanitas inicuos llegaron y empezaron a matarlos, ellos se postraron en la tierra y oraron. Al ver que el pueblo de Amón no peleaba en contra de ellos, muchos de los lamanitas inicuos dejaron de matarlos. Los lamanitas se arrepintieron de haber matado, arrojaron sus armas al suelo y se unieron al pueblo de Amón. No querían volver a pelear. Más lamanitas llegaron para destruir a los del pueblo de Amón, quienes se negaron a pelear y muchos fueron muertos. Amón, que no deseaba que el pueblo al que amaba fuese destruido, oró para suplicar ayuda. El Señor le dijo que tomara a su pueblo y saliera de esa tierra. Los nefitas de Zaraemla dieron a Amón y a su pueblo la tierra de Gersón y los protegieron. Se hicieron amigos. Como pudimos ver en el video, había un pequeño resumen de todo lo que van a tratarse estos 6 o 7 capítulos que tenemos que leer, pero en particular, y como les comentaba, quiero que esta vez la clase la tomemos de un enfoque distinto. El enfoque es que quiero que tratemos 3 o 4 principios súper importantes y que en base a eso vayamos leyendo en Alma entre el 23, el 26, 27 y tal vez el 29, cómo estos principios se fueron interiorizando en la gente del pueblo lamanita y que los convirtió en un pueblo justo y súper laborioso. En particular, son 3 los principios. El primero es la conversión. Ahí pudimos ver bastante marcado al inicio del video cómo el pueblo lamanita logró convertirse. Posterior a ello quiero que tratemos el tema del arrepentimiento, porque no puede haber conversión sin un arrepentimiento, no puede haber un verdadero cambio en nuestros corazones si no dejamos atrás y nos arrepentimos de las fallas, los errores, los pecados que hayamos cometido, y cómo estos 2 principios nos permiten mejorar al punto de que, sin importar nuestro pasado, podemos ser herramientas en las manos de Dios, ser un pueblo servicial, laborioso, industrioso, que va a servir sobre todo para que el evangelio y la iglesia en la tierra siga creciendo y le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Por mientras, les voy a dar un par de segundos para que empiecen a buscar en sus escrituras, ya sea física o digitales. Como les comentaba, esta semana toca leer del Alma del 23 al 29, pero por supuesto en cada capítulo voy a tener pasajes súper específicos los cuales podamos ir viendo. Estamos en el capítulo 23. Quiero detenerme un poco en el encabezado del capítulo 23. En la primera frase se proclama la libertad religiosa. Qué importante es que en un país, en un territorio, tengamos la libertad de poder elegir la religión o las creencias que podemos tener. Y aquí ya se comienza a ver un cambio a nivel político, si se quiere, de cómo el pueblo lamanita, bien claro con esto, empezó a abrirse al evangelio. Como les comentaba, estamos en Alma 23 y marqué 3 versículos que son bastante importantes, que nos va a ayudar a entender a qué punto la conversión del pueblo lamanita llegó. En el 6 y el 7: y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos,
según el espíritu de revelación y de profecía y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Acá nos saltamos al 18, el último. Y empezaron a ser una gente muy industriosa, sí, y se volvieron amistosos con los nefitas, por lo tanto establecieron relaciones con ellos, y la maldición de Dios no los siguió más. Terminando el capítulo, podemos ver cómo el pueblo lamanita logró convertirse al punto de que dejaron de lado cualquier pecado que tuvieron, se volvieron amigos de los lamanitas, y la bendición que ellos tuvieron fue de que no los siguió ninguna maldición más del Señor. Y lo comentaba ahí también en el 7, que es muy importante. Se convirtieron en un pueblo justo, y ninguno de ellos pugnó más en contra de Dios, ni tampoco contra ninguno de sus hermanos. O sea que nunca más hubieron peleas, al menos en la gente que logró convertirse. Acá ya vemos paso a paso cómo el proceso de conversión nos va marcando la pauta de cómo debiera ser un cambio interiorizado en nuestros corazones, para que podamos ir entendiendo de qué manera el Señor trabaja con nosotros, trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros actos, y cómo a medida que vamos avanzando en esto, nuestro comportamiento cambia y nos volvemos personas mucho mejores. En el capítulo 23 veíamos cómo se mencionaba el proceso de conversión por el que pasaron. Ahora vamos a ver el otro principio, que era el arrepentimiento, en el capítulo 24. Volvemos esta vez mencionando de que la parte de los lamanitas que no se convirtieron y que de hecho tomaron una actitud súper belicosa, súper violenta contra los nefitas que estaban predicando, y además los lamanitas recientemente convertidos, estos lamanitas no convertidos empezaron a atacar a los lamanitas y nefitas. Y aquí vamos viendo en el capítulo 24 cuál fue la actitud proveniente de la conversión de los nuevos lamanitas. En el 8 del capítulo 24, y aquí doy gracias a mi gran Dios por habernos dado una porción de su espíritu para ablandar nuestros corazones, de modo que hemos iniciado relaciones con estos hermanos los nefitas. Y aquí también le agradezco a mi Dios que, por haber iniciado estas relaciones, nos hayamos convencido de nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido. Acá es importante, cuando una persona está errada en algo, piensa que lo que hace está siempre bien, no tiene justificación y no tiene nada de malo. Acá es importante de que por haber sido convertidos ellos se dieron cuenta de los pecados y de los asesinatos que cometieron, que probablemente al principio pensaban que eran simples ajustes de cuenta o algo necesario. Entonces acá ya vemos cómo empiezan a reconocer, una parte muy importante del proceso de arrepentimiento, qué cosas habían hecho mal. Sigamos con el 10. Y también le doy gracias a mi Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado de nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que, por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las mancharemos más con la sangre de nuestros hermanos. He aquí os digo que no, retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizás ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Acá vemos dos o tres principios súper importantes. Primero, ellos reconocen los errores, los pecados, y sobre todo en este caso de los asesinatos que habían cometido. Reconocen de que lo que estaban haciendo, que lo que habían hecho era malo. Segundo, reconocen que les costó, y reconocen que fue muy difícil el proceso de arrepentimiento para lograr que Dios los perdonara. Que esto quiere decir que el proceso de arrepentimiento no fue simple, no fue tan fácil como que llegó una persona, aceptaron a la primera lo que la persona dijo y estaban listos. Pero además
esto es lo importante, que es algo que probablemente es el paso más complicado del proceso de arrepentimiento, que es cuando dicen y reconocen, nos costó tanto que el Señor quitara las manchas de nuestros pecados, al punto de que nuestras espadas, nuestras armas, están lustrosas, o sea, están limpias, que nos comprometemos a no volver a mancharlas con la sangre de nuestros hermanos. Y de hecho es un llamado, retengamos nuestras espadas para que no se manchen con las manos de nuestros hermanos, porque si las volvemos a manchar, quizás ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Recordemos que aquí estamos hablando de aproximadamente el 90 o el 77 antes de Cristo. O sea que parte de lo que ellos aceptaron como verdad absoluta era de que todavía no había un Salvador entre ellos, pero que estaba por venir. Entonces cualquier cosa que hicieran, la estaban haciendo para que fuera un beneficio futuro. Esto es muy importante para que entendamos que los procesos de conversión, los procesos de arrepentimiento no son solamente para las cosas que hicimos antes, sino que también buscan que mejoremos nuestra situación para que en el futuro no sea necesario volver a arrepentirnos, porque tal vez y solo tal vez no podamos arrepentirnos, qué complicado eso, y para que el sacrificio que el Señor hizo, en el caso nuestro, que el Señor ya hizo hace 2000 años, sea válido. Ellos estaban haciendo algo, ellos estaban cambiando por una ordenanza que todavía no se lleva a cabo, pero en la fe que ellos tenían sabían que esto iba a ser así. Entonces aquí ya vemos cómo el proceso de arrepentimiento nos permite cambiar para ser buenas personas. Nos damos un salto bien grande al capítulo 29, sí, 29, para que empecemos a leer respecto a cómo, una vez que logramos un proceso de conversión a tal grado que nuestro corazón se siente gozoso, importante esto, del proceso que tuvimos, del cambio por el cual pasamos, que lo ideal es que sintiéramos que ese deseo se manifiesta hacia otras personas. Y aquí vemos como Alma, y lo dice en el encabezado del capítulo 29, Alma desea proclamar el Evangelio con celo angélico, o sea, siente ese deseo de salir a predicar el Evangelio. Y aquí vamos leyendo algunos versículos saltados. En el 1, oh, si yo fuera un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra, y proclamar el Evangelio a todo pueblo. Y reconoce en el 3, mas he aquí soy hombre y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. Vamos al 5. Sí, y sé que el bien y el mal han llegado ante todos los hombres, y quien no puede discernir del bien del mal no es culpable, mas el que conoce el bien y el mal, a éste les es dado según sus deseos, sea que desee el bien o el mal, la vida o la muerte, o el gozo o el remordimiento de conciencia. Nos saltamos al 11. Sí, y me acuerdo también de la cautividad de mis padres, porque ciertamente sé que el Señor los libró de la servidumbre, y así estableció su iglesia. Sí, el Señor Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, los libró del cautiverio. Sí, siempre he recordado el cautiverio de mis padres, y es el mismo Dios que los libró de las manos de los egipcios, los libró de la servidumbre. Pero no me regocijo en mi éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefi. He aquí, han trabajado sobremanera y han producido mucho fruto, y cuán grande será su recompensa. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo. Tan grande es mi gozo. Y ahora conceda a Dios que todos estos hermanos se sientan en el reino de Dios. Sí, y también todos aquellos que son el fruto de sus obras, para que ya no salgan más, sino que lo alaben para siempre, y Dios conceda que se haga según mis palabras, así como he dicho. Amén. Acá vemos cómo Alma se regocijaba y tenía mucho gozo en saber en el éxito que habían tenido sus hermanos, pero él no solamente se vanagloriaba o se sentía bien por el trabajo que hizo él, por el trabajo que hicieron los hijos de Mosías, sino que él también estaba muy feliz y gozoso, reconociendo que el mismo Dios que había permitido que los lamanitas se convirtieran había sido el mismo Dios que libró a los israelitas del cautiverio en Egipto, al mismo que
al mismo Dios que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que eran los primeros profetas, entonces, y los primeros grandes sacerdotes de la historia. Entonces, aquí se aprenden varias cosas. Primero, de que una vez que nos arrepentimos, viene el gozo. El proceso de arrepentimiento, por lo general, y la palabra casi lo dice, debiera ser un proceso relativamente traumático, o al menos no grato. Pero la limpieza, la pureza que se siente posterior a ello es un periodo en el cual debiéramos sentirnos gozosos de que fuimos perdonados y de que podemos seguir avanzando en nuestra vida. Pero aquí Alma reconoce una cosa, de que todo este gozo, todo este regocijo, toda esta alegría que él sentía, no era solamente porque él había pasado por un tormento grande y se sentía bien por eso, por una obra propia, sino que él se sentía bien porque el plan del Señor, el proceso que el Señor dejó en la tierra es aplicable a todas las personas y es algo para sentirnos felices y gozosos. Espero que, como decía ahí, en el capítulo 29, entendamos esa gran diferencia y podamos superar nuestros propios procesos de arrepentimiento y de conversión. Recordemos que los procesos propiamente tales pueden ser relativamente duros, pueden ser complicados, pero el gozo que viene después es algo que compensa completamente cualquier tipo de dificultad que hayamos pasado. Retrocedemos un poco ahora al capítulo 26, que va a ser lo último que vamos a leer ahora, en el cual seguimos con el mismo tenor del capítulo 29. El Señor, en este caso Amón, uno de los hijos del rey Mosías, siente la misma alegría que sentía Alma respecto a cuál fue el fruto de su obra, pero al igual que Alma reconoce de que no es solamente su trabajo el importante acá, y por eso los invito a que sigan conmigo la lectura del capítulo 26. Partimos con el 1 hasta el 5 casi de manera seguida. Y estas son palabras de Amón a sus hermanos, los cuales dicen así: mis hermanos y hermanos míos en la fe, o sea, hablando a toda la gente, he aquí os digo cuán gran motivo tenemos para regocijarnos, porque pudimos haber imaginado cuando salimos de la tierra Zarahemla que Dios nos concedería tan grandes bendiciones. Y ahora os pregunto, ¿qué bendiciones grandes nos ha concedido? ¿Podéis decirlo? He aquí respondo por vosotros, porque nuestros hermanos los lamanitas se hallaban en la obscuridad, sí, aún es en el más tenebroso abismo. Mas he aquí cuántos de ellos han sido guiados para ver la maravillosa luz de Dios. Y esta es la bendición que se ha conferido sobre nosotros, que hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. He aquí miles de ellos se regocijan y han sido traídos al redil de Dios. He aquí el campo está maduro y benditos sois vosotros, porque metisteis la hoz y cegasteis con vuestro poder. Sí, trabajasteis todo el día, y he aquí el número de vuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros para que no se desperdicien. Nos saltamos al 11 y el 12. Pero Amón le dijo: no me jacto de mi propia fuerza ni en mi propia sabiduría, mas he aquí mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo y me regocijaré en mi Dios. Sí, yo sé que nada soy, en cuanto a mi fuerza soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque con su fuerza puedo hacer todas las cosas. Sí, he aquí que hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra, por los cuales alabaremos su nombre para siempre jamás. Acá ya podemos ver cómo Amón se sentía cuando vio los resultados de su trabajo. Insisto, Amón y los otros hijos del rey Mosías anduvieron por la tierra de los lamanitas. Primero fueron a Zarahemla, que lo vimos un par de clases anteriores, después fueron a otras tierras de los lamanitas y lograron tener un bastante buen éxito respecto a lo que se refiere a convertir gente ahí. Y se siente feliz por ello, y se da cuenta y reconoce de que no es por su fuerza, sino que por la fuerza que el Señor le da, es que él pudo hacer todas estas cosas, y siente ese gozo. Y es aquí el último principio que quiero comentarles, de que, y lo vimos de hecho cuando empezamos este tema de las clases a distancia. La verdadera razón por la que somos miembros de la iglesia no es solamente para beneficiarnos nosotros, sino que también para ser una bendición para el resto de la gente. Nosotros los hombres, como sacerdotes, no tenemos el sacerdocio solamente para bendecirnos a nosotros, sino que para bendecir a nuestras familias, bendecir la gente que tenemos en nuestros llamamientos,
si es que tenemos algún llamamiento y alguna mayordomía, la gente que está bajo nuestra mayordomía, y por eso es que el Señor nos da este poder para que nosotros seamos instrumentos en sus manos. No es un poder que nosotros tengamos necesariamente solo para nuestro beneficio, y quiero dejarnos con ese sentimiento de que podamos sentir de qué manera podamos buscar, mejor dicho, podamos buscar el sentimiento y la manera en la cual podamos convertirnos en personas útiles para el Señor, que podamos, a través de los medios que sean necesarios, pedirle al Señor la fortaleza, los talentos que sean requeridos. Si nos falta algo para poder ser buenas personas, buenos instrumentos, pidámoselo al Señor, porque si es justo el Señor nos lo va a dar, y sintamos ese gozo de mejorar, de ser mejores personas, de ser buenas personas, buenos instrumentos para el Señor, para que los beneficiados sean no solamente nosotros, no solamente nuestra familia, nuestros seres queridos, gente cercana, sino que la gente del barrio y la gente que no conoce el Evangelio y no tiene acceso aún a este gozo. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que hablamos. Si se dieron cuenta, para quienes somos miembros de la iglesia hace mucho tiempo, para los jóvenes que pasaron por la primaria, hombres y mujeres jóvenes, y también para cualquier hermano adulto que haya estado viendo esto, tratamos temas relativamente con algún grado de dificultad, pero lo que quiero rescatar es que finalmente lo que vimos no es más que los 4 o 5 principios más básicos del Evangelio. Y con esto creo que los voy a mencionar rápidamente, pero creo que estaban relativamente fáciles de deducir. Sabemos que los principios del Evangelio son la fe, el arrepentimiento. Esto nos lleva a bautizarnos. El bautismo nos permite tener acceso al Espíritu Santo, y si con todo esto somos perseverantes hasta el fin, vamos a lograr tener un proceso de conversión final que no es más simple que los 4 principios del Evangelio básicos que nosotros conocemos en la iglesia. Y por eso los quiero dejar con este pensamiento de que, sin importar lo dificultoso que sea, sin importar lo complicado que pueda ser nuestra semana, nuestro día a día o nuestra vida entera, finalmente todas las cosas del Señor se rigen por principios muy básicos y muy simples. El Señor no complica las cosas más allá de lo que nosotros como personas tal vez lo hacemos. Quiero dejarlos con este sentimiento, este sentido súper simple de que no nos rindamos, de que ejerzamos las cosas básicas para que podamos ser salvos. Insisto, la fe, el arrepentimiento, que obremos a través de las bendiciones y los convenios que hicimos en nuestro bautismo, que pidamos constantemente la compañía del Espíritu Santo, que perseveremos hasta el fin, para que nuestro proceso de conversión, ya sea el que vivimos cuando nos bautizamos, ya sea un proceso que tengamos que volver a pasar, nos permitan llegar a ser las personas que el Señor quiere para sí mismo, para ser buenas herramientas para el Señor, y sobre todo para que podamos tener una vida llena de gozo. Recuerden que uno de los principios del libro de Mormón es que los hombres existen o las personas existen para que tengan gozo, para que haya felicidad en su vida. No vinimos a esta tierra a sufrir y a pasarlo mal, y por eso también los quiero dejar con este sentimiento de que, por muy complicadas que estén las cosas, sigamos perseverando, mantengámonos firmes, que todo puede hacer cualquier cosa, siempre dirigida solo a mejorar. Los quiero dejar en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación los voy a dejar, como siempre, con un video cortito, un extracto muy cortito de un discurso que hizo el Elder Bernard respecto a la conversión y el arrepentimiento. Nos vemos, como les comentaba, en 2 semanas más, para que vayan estudiando por sus casas y podamos hacer juntos una nueva clase. Que esté muy bien. Un testimonio es el conocimiento espiritual de la verdad adquirida por el poder del Espíritu Santo. La conversión continua es una devoción constante a la verdad revelada que hemos recibido, con un corazón dispuesto y por las razones justas. El saber que el Evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantemente fieles al Evangelio es la esencia de la conversión. Debemos saber que el Evangelio es verdadero y ser fieles al Evangelio.